Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en este programa especial. Me siento muy honrada de que nos visite el padre Héctor Ramírez. Él, como ustedes lo saben, es el sacerdote que ha encabezado todo lo que es la misión Mater Fátima, que ha tenido varias etapas y pues ya nos contará de todo lo que está haciendo, pero este programa es un programa en donde nosotros queremos que todos ustedes se unan principalmente a la oración del rezo del Santo Rosario, pero para ir a más, para vencer al enemigo de Dios y para hacer que triunfe el Inmaculado Corazón de María. Le doy las gracias al padre Héctor Ramírez que está con nosotros. Gracias, padre, por estar con nosotros. Gracias Cecilia por esta invitación tan amable. Y sí, efectivamente, pues estamos de paso por México después de hacer una misión muy hermosa llevando ese mensaje del Corazón Inmaculado de María. Cuéntenos, padre, cómo se liga usted a esta misión de Mater Fátima y cómo ha ido evolucionando y cuáles son las siguientes etapas. Bueno, pues primero, con toda sencillez y desde ahora digo, es un proyecto de Dios, es un proyecto que la Santísima Virgen ha suscitado en el corazón de este servidor, de este sacerdote pecador, claro, pero que es ella quien lo está llevando. En 2017, el centenario de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima, Portugal, yo era capellán en aquel entonces en el santuario de Fátima y yo veía que leyendo el mensaje ella pedía al mundo que hiciéramos, el mensaje es amplio, pero sobre todo ella nos insistió mucho en Fátima que rezáramos el rosario por la paz. Y bueno, viendo toda la situación que está pasando la humanidad hoy en día, decía, pues es que este mensaje es verdad que ya es conocido, hay gente que lo conoce, pero también hay mucho más personas que no lo conocen. Bueno, entonces yo sentí en el corazón, pasó un discernimiento de unos meses, hablando con algunas personas, sacerdotes, con una fundadora de una congregación, pero terminé reconociendo que era una luz de Dios y no una idea personal, ¿no? Entonces, cuando ya se sabe que es de Dios, pues hay que ponerlo en práctica. Entonces, y era convocar al mundo a unirse en oración. Venía dos centenarios muy importantes, el centenario de San Francisco Marto, su partida al cielo, que pasó el 4 de abril del 2019, y ahora está por venir el segundo centenario de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto. Entonces ella, que es lo que estamos preparando ahora, el segundo Rosario Mundial. Y nos lanzamos a la convocatoria del primer Rosario Mundial, hablando con el párroco, porque el primer Rosario Mundial fue transmitido desde Fátima, Portugal. Después hablamos con el rector, que era con el que yo trabajaba en ese momento, y le pareció bien y que el santuario no veía ningún inconveniente que se realizara. Y después me tocó ir con el obispo de Leiría Fátima, que ahora es cardenal, Antonio Marto, y él aprobó pues estas dos iniciativas mundiales, ¿no? Bueno, pues ya hemos realizado una con mucha alegría. Podría dar muchos datos, pero yo creo que dos significativos son, y ayudar a la gente a ver la dimensión de lo que la Virgen hizo. Primero, se juntaron, yo al menos inscribí y nunca pretendimos recibir información porque sabíamos que era algo entre Dios y el corazón del hombre. Yo registré 98 santuarios marianos, empezando, el primer santuario que se unió fue el de Nuestra Señora de Guadalupe. Y luego después, que fueron alrededor de 70 millones de personas, por los medios de comunicación, por los países donde estuvimos presentes. Y entonces, que se unieron ahí en Portugal, desde Portugal con usted. Sí. Nosotros nos unimos con usted, quiero que sepa. Sí. Unos lo hicieron en forma directa y otros espiritualmente, porque no es un requisito juntarse a la misma hora en este caso fue con Portugal. La idea es que se hiciera el mismo día, salvando las distancias horarias de cada país, ¿no? Entonces, y así fue, y por todo, no voy a dar todos los datos, pero por todos los datos que nos llegaron sin haber pretendido, calculamos, sin exagerar, que alrededor de unas 70 millones de personas se pudieron haber unido, sea en los medios de comunicación, en las parroquias, santuarios, etc. Y claro, esto fue muy importante. Y el primer Rosario Mundial, sobre todo, se quiso enfocar sobre la paz, que es muy necesaria y urgente. Después de que tenemos este Rosario Mundial, ¿verdad? Por el santo San Francisco Marto. Después, ¿qué sucede, padre? Porque yo veo como que esto ya tiene evoluciona, ya tiene otra evolución. Sí, inclusive algunos pues
piensan que este apostolado es del santuario de Fátima y no. Nace en Fátima, pero ya le pertenece al mundo. Claro. Es una iniciativa de María en la cual ella está convocando al mundo. Entonces, efectivamente nace en Fátima, donde ella se apareció, pero ahora Mater Fátima es una convocatoria mundial de oración, ¿no? Y por lo tanto, inclusive el segundo Rosario Mundial va a ser aquí en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, México, y a partir de ahora, cada año, ese Rosario Mundial, porque lo vamos a hacer cada año, ahora en estos 2 centenarios, pero para el siguiente año será ya, 2021 sería el 13 de mayo. Entonces 2020 todavía el centenario de Santa Jacinta y el 2021 ya los 13 de mayo. Y vamos a ir de país en país llevando ese Rosario Mundial. Bueno. Pero nada más para que la gente sepa, el siguiente Rosario Mundial, que es febrero 20, por el centenario, ¿no? De Santa Francisca. Santa Jacinta perdón. Que Marto. es la pastorcita, la más pequeñita, que ella murió. Sí. Ella tenía 7 años cuando se apareció la Santísima Virgen y parte al cielo cuando ella tenía 9 años. Entonces, con ocasión de ese centenario, 20 de febrero del 2020... Pero va a ser aquí en México. Se va a transmitir desde México, pero como decía, no es necesario ligarse a la transmisión. Ahora, para Latinoamérica este año va a ser mucho más fácil porque va a ser de 5 a 6 de la tarde, hora México, y entonces para Latinoamérica pues será un horario muy interesante. En cambio, el año pasado no era buen horario para América Latina, porque en Europa era buen horario, pero para América Latina no lo era tanto. Entonces vamos a poder seguir la transmisión, ya sea a través de los medios digitales, a través de la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe, que lo va a transmitir. Así es. Lo va a transmitir en vivo. Así nos vamos a poder unir. Nosotros como Mundo Católico nos vamos a unir, vamos a estar ligados con ustedes y luego de ahí, pero va a ser, presente, puede ir uno a la Basílica, puede uno estar ahí. Para México ya ahora es más fácil. Si alguien escuchando que va a ser desde la Basílica de México y quisiera ir a la Basílica de Guadalupe, pues esto también es muy interesante, se le pone muy fácil. Entonces, en ese sentido, aunque la idea no es invitar a la gente a que venga, ¿por qué? Porque lo que la Virgen entiendo que está pidiendo es que se multiplique ese Rosario Mundial en las parroquias, catedrales, en las capellanías de los colegios, de los hospitales, de los ejércitos, porque hay ejércitos que tienen capillas, etcétera. También todo, hay equipos de fútbol que tienen capillas. Nos unamos, como etcétera. fue lo de Portugal. Así es, y fue increíble, porque yo sé de presidentes de países, militares, de políticos, etcétera, que en diversos países se pudieron unir a este Rosario Mundial, ¿no? Si alguien no lo sabe, ¿en qué consiste el Rosario Mundial? Sí. Nosotros decimos, son 3 pilares y un desafío. Los 3 pilares es una hora santa, por eso va a ser de 5 a 6 de la tarde, el 20 de febrero del 2020. Después, dentro de esa hora santa, vamos a tener la oración del Santo Rosario y al final nos vamos a consagrar al Corazón Inmaculado de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, muy y luego, ¿cuál es el desafío? Sabemos por la Escritura que nuestro Señor Jesucristo pidió mucho ayuno para que la oración tenga mayor efecto. Entonces, ese día estamos invitando a la gente que haga ayuno a pan y agua. ¿El 20 de febrero qué día es? Jueves. Está padre. Eucarístico. Jueves eucarístico. Entonces vamos a tener el privilegio de unirnos en ayuno desde la Basílica de Guadalupe, que lo cual se me hace fabuloso para los mexicanos, y en todo el mundo, ¿verdad? A esa hora de México, que es la correspondiente hora en otros países, que pueden estarla replicando en sus parroquias incluso, ¿verdad? En una pantalla y citar a las personas esa hora y poder hacer también este acto de penitencia, de adoración, de reparación y de súplica. ¿Cuáles van a ser las intenciones del Rosario Mundial? Gracias, porque este año tenemos 3 y me parece que engloban muchas más, pero con estas 3 creo que estamos abarcando el mayor número o prácticamente todas las necesidades del mundo. Primero, la paz. Seguimos pidiendo por la paz, sí. Especialmente, yo como decía, he recorrido 17 países, todos son de Latinoamérica, y todo lo que está pasando en Latinoamérica es terrible, horrible, diabólico, y necesitamos muchísima oración, mucho ayuno, para que verdaderamente el Señor, a través del Corazón Inmaculado de María, expulse todos esos espíritus malignos y demonios que están en los países provocando tanto dolor y tanta pues muerte y sufrimiento en las personas, ¿no? Entonces, seguimos pidiendo por la paz. Segundo,
la familia y la vida. Tenemos también otro desafío, el mundo de hoy, la ideología de género. La ideología de género está destruyendo el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes y también de los adultos, de algunos de ellos, y necesitamos luchar, verdaderamente. Tenemos que expulsar la ideología de género de nuestras leyes, de nuestros colegios, de los libros, de los medios de comunicación que están haciendo tanto daño a estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, familia y vida sería la segunda intención. Y tercero, los sacerdotes. Necesitamos santas y abundantes vocaciones. Precisamente el santo sacerdote, estoy pensando en el Padre Pío, el cura de Ars, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, San Francisco no fue sacerdote, pero estos santos sacerdotes a lo largo de la historia de la Iglesia que verdaderamente nos han llevado a Dios a muchísimas o millones de personas. San Juan Pablo II, cómo no recordarlo, pues su sacerdocio, ¿cuántos de nosotros nos hemos beneficiado de él? Entonces necesitamos suplicar mucho a Dios que envíe santos, pero también abundantes sacerdotes a su Iglesia Católica. Padre, ¿por qué el Santo Rosario? Yo entiendo que eso fue una revelación de la Virgen en Fátima, pero ¿cuál ha sido el efecto que usted ha visto conforme los países se van concientizando de que tienen que rezar el Santo Rosario como pueblo, como nación, para echar fuera las amenazas y argucias del enemigo? ¿Por qué? Explíqueles a los que nos ven y nos escuchan, ¿por qué el Santo Rosario? Porque la gente dice, es que es mucha repetición, es que es muy largo, es que no lo sé rezar, todas estas cosas. Bueno, pues primero me gusta citar mucho a San Juan Pablo II porque él decía que era su oración predilecta, favorita, y él tiene una definición que decía más o menos así, dice, el rosario es contemplar la vida de Cristo a través de los ojos que más le amaron, ¿no? Que más le conocieron, ¿no? Entonces, quien piense que el rosario es una oración solo mariana, no conoce el rosario. Es una oración trinitaria, bíblica, cristocéntrica, y todo esto se hace a través del corazón inmaculado de María. Entonces, es una oración riquísima. Sabemos, quien conoce el mundo espiritual, sabe que el itinerario espiritual de toda alma se divide sobre todo en dos grandes partes, ¿no? La vida ascética, que es cuando nos vamos alejando del mundo, y luego viene ya la vida mística, cuando verdaderamente hay una unión profunda con Dios. Bueno, pues hay diversos tipos de oraciones que ayudan una u otra etapa de la vida espiritual. El rosario es fecunda en las dos. Es una oración riquísima que verdaderamente quien lo gusta se transforma. Entonces, nosotros vamos a unirnos a aquello que pide la Virgen en Fátima para conquistar, porque ella nos pedía, ¿verdad?, el rezo del Santo Rosario para todo lo que venía. Y nosotros, yo creo que la Virgen se quedó corta en sus palabras, en lo que nos dijo, porque lo que está pasando ahorita es terrible. ¿Qué amenaza ve que tenemos nosotros como países latinoamericanos? ¿Cuál es la peor amenaza? ¿O todo ya es una amenaza? Pues mira, no, y te la digo, yo sé que lo que voy a decir a gente le puede incomodar, pero precisamente yo no vengo a hablar de mi opinión, vengo a hablar de lo que Dios reveló. Y Dios reveló en Fátima que el flagelo de este siglo también lo es Rusia, los errores de Rusia. Entonces, no solamente el sistema comunista, que inclusive para quienes nos están escuchando deben también entender que ya los comunistas no se llaman comunistas. Pasaron del comunismo, ahora se llamaron socialismo o izquierda. y ahora se llaman progresistas. Son los progresistas. Los progresistas. Uh-huh. Ellos ahora se autodenominan progresistas, ¿no? Pero es la misma. Entonces, yo no estoy diciendo el sistema, que ya es perverso, un sistema progresista, comunista, socialista, como sea. Basta poner el ejemplo de Nicaragua, Venezuela, Cuba, que son ejemplos cercanos a nosotros y vemos lo que se sufre en un lugar así, ¿no? Pero no, la Virgen fue más allá. La Virgen en Fátima habló de que si no hacíamos lo que ella pedía, que no lo hicimos en su momento, lo hicimos bastante tarde, Rusia no se convertiría, entonces iba a extender sus errores por el mundo. Puede poner ejemplos de los errores y yo le digo a la gente cuando doy las charlas, digo, muéstrame un país que no esté invadido por los errores de Rusia. Primero, el ateísmo, que esto es gravísimo, ya lo damos por descontado. Sí. Y es gravísimo. Segundo, el agnosticismo. Estamos llenos de agnosticismo. Y eso da como resultado la nueva era y todas estas cosas que ahora están muy de moda, ¿no? Tercero, el divorcio. El divorcio. Cuarto, el aborto.
que está unido al control natal, También. a los anticonceptivos. También. Sí. Entonces, el aborto, la ideología de género, etcétera. Entonces, la Virgen nos advirtió de dos cosas en el mensaje de Fátima. Uno, de Rusia, pero ¿qué está detrás de Rusia? La masonería. La masonería. La revolución rusa fue una revolución orquestada por la masonería. Entonces, ¿cuáles son los peligros más grandes? Pues si me preguntas en concreto, me parece a mí que el aborto, la ideología de género, la pornografía, etcétera, etcétera. Pero si me preguntas, ¿y la causa? Masonería, no solo, pero la gran mayoría, masonería y Rusia. Entonces, realmente, como no se consagró Rusia a su Inmaculado Corazón como ella pedía, ¿no? Y no hicimos nosotros la consagración y los viernes, los primeros sábados de mes, como ella lo pedía, ¿verdad? Con el rezo del Santo Rosario, pues nosotros lo que estamos viviendo son Rusia esparcida todos sus errores por el mundo, ¿no? Esa fue la profecía de la Virgen. Provocando guerras, hambre, persecución a la iglesia y sufrimiento mucho a Pedro, ¿no? Porque varios papas ya han sufrido todas las consecuencias de esto. Entonces, todos estos papas que han sufrido desde Pío XII, Juan Pablo II, pues, todos estos que han vivido momentos muy dramáticos de la historia, pues a eso se refería el mensaje de Fátima. Entonces, sí, efectivamente. Padre, entonces estamos entrando después de cruzada por México, con Mater Fátima, todo lo que se hizo hasta el 12 de diciembre para esas 12 millones de personas que rezaran el Santo Rosario, y luego de ahí estamos yendo al 20 de febrero al Rosario Mundial. Así es, es una forma pedagógica de mantener al mundo digamos, en una actitud de alerta y de lucha, de combate espiritual, porque si no, todo nos pasa, nos enfriamos, nos cansamos, etc. Pero cuando hay que defender a Dios primero, la Santa Iglesia Católica, la familia, las almas, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, etcétera, la libertad de profesar una fe, etcétera, pues son valores muy importantes por los cuales deberíamos de estar dispuestos inclusive a dar la vida, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es de una forma pedagógica mantener esa motivación en una lucha que es ardua. Yo creo que basta tener un poquito de sensatez y oración para darnos cuenta que la transformación del mundo va a necesitar mucha oración, mucho sacrificio, que Dios verdaderamente obre en los corazones de los hombres, que la Santísima Virgen siga intercediendo por nosotros. Entonces, el primer Rosario Mundial fue la llamada de la Virgen. Después, en algunos países como México y Nicaragua, lanzamos lo que se llama Cruzada por México, Cruzada por Nicaragua, y ya hemos terminado ahora con el pasado 12 de diciembre la primera etapa. Ahora volvemos a unirnos con todo el mundo, porque es una grande cruzada mundial de oración, bueno, del mensaje de Fátima, de oración y ayuno sobre todo, pero tratando de vivir el mensaje de Fátima, y que la siguiente etapa es el 20 de febrero del 2020, unidos los que puedan, desde la Basílica de Guadalupe, con el mundo, a través de este Rosario Mundial, ¿no? Y luego ya después continuaremos con la tercera etapa. ¿Qué es la tercera etapa? El 13 de octubre, que fue la última aparición de la Santísima Virgen en Fátima, el 13 de octubre vamos a hacer a nivel mundial sitios o cercos, depende cómo lo conozca la gente, Jericó. Explíquenos qué son los sitios de Jericó para que la gente pueda conocerlos. Bueno, los sitios Jericó nacieron en Polonia porque para que Juan Pablo II pudiera entrar a Polonia, que los comunistas estaban reacios, furiosos de que un papa polaco y ahora encima fuera a visitar su país, rotundamente dijeron que ese hombre no entraba a Polonia, y sin embargo se pidió, entiendo que fue una aparición, la Virgen pidió que se rezara 7 días delante del Santísimo continuamente el Santo Rosario, ¿no? Y entonces, por la historia sabemos que al final Juan Pablo II pudo estar en 1979 en Polonia, visitando su tierra, ¿no? Y de ahí salen dos cosas que me parecen muy hermosas comentarlas. Lo primero, los sitios Jericó. Ya se ha demostrado que esa oración de 7 días de adoración continua
con el rezo del Santo Rosario, pero también con oraciones de liberación, porque es una verdadera lucha, Liberación. combate contra Satanás, pues ha dado muchos frutos en familias, parroquias, diócesis, países, etcétera, ¿no? Pues a nivel mundial, que yo entiendo va a ser la primera vez que se va a lanzar, vamos a hacer Cercos Jericó. Y de ahí nace también lo que conocemos como capillas de adoración perpetua. La gente empezó a decir, oye, ¿por qué 7 y no 365 días al año? Y bueno, pues los frutos también los vemos en muchos países con esas capillas de adoración perpetua. O sea que es una forma de hacer un llamado a la humanidad entera para unirse en oración, en sacrificio, en reconocimiento del pecado, para que entonces pueda actuar la gracia de Dios. Los eventos que están profetizados para estos tiempos, todos estos eventos, la apostasía de toda la humanidad, que sabemos la posibilidad de que haya un papa que no sea legítimo, ¿no? La posibilidad de que aparezca una figura humana como anticristo, todo lo que sea contra Cristo es anticristo. Todo esto, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe respecto del mensaje de Fátima? ¿Cree que esto se va a dar? ¿No se va a dar? ¿Que nosotros podemos hacer, aminorarlo y hacerlo pequeñito con toda nuestra oración, con nuestro sacrificio? ¿Cuál es su punto de vista? Pues mira, a mí me gusta hablar desde la palabra de Dios porque opiniones hay muchas y hay que tener cuidado porque claro, parece, uno que estudia filosofía en el seminario, las teorías de muchos filósofos parecían razonables, pero después llegan a conclusiones totalmente erróneas, ¿no? Entonces, nuestra inteligencia necesita una luz. ¿Para qué? Para discernir y hablar de acuerdo a lo que Dios está revelando al hombre, ¿no? Pues mira, y todo esto para decir que la frase del Evangelio, ¿qué dijo Cristo? Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Es escalofriante. Entonces, yo creo, cuando uno era pequeño y leía esa frase, pues pensaba que estaba diciendo como una imagen, como un sentido figurado, diciendo, bueno, pues sí, claro, es que unos tienen fe, otros no tienen fe, entonces, pues a lo mejor dirá, oye, habrá gente que no tenga fe, ¿no? Pero lo que estamos viviendo hoy, voy a utilizar dos palabras de los santos padres. Primero el Evangelio y luego ahora vamos con la Iglesia, ¿no? El magisterio y los papas. El Papa San Juan Pablo II en 1988 en un escrito dijo, hablando de Europa, pero ahora se aplica a todo el mundo, estamos viviendo la apostasía silenciosa. Y él hablaba de Europa, pero ahora se puede aplicar de todo el mundo. O sea, verdaderamente se está renunciando libremente, conscientemente de Dios. O sea, la gente rechaza con conciencia a Dios, porque una cosa es enfriarse y bueno, pues mira, me dejé caer y Dios salió de mi vida. No, pero es que hay gente que verdaderamente odia a Dios, ¿no? Y lucha contra Él. Entonces, y Papa Benedicto XVI tiene otra frase también muy potente que nos hace pensar en los tiempos que estamos viviendo. Y luego ya termino con una frase, el mensaje de Fátima, muy importante. El Papa Benedicto XVI nos dijo alguna vez, dice, estamos viviendo el eclipse cultural de Dios. Entonces, cuando Dios se oscurece en el alma del hombre, cualquier cosa le es posible, ¿no? Todas las aberraciones, todos estos comportamientos antinatura que estamos teniendo los hombres, que vamos en contra de la ley de Dios, en contra de la ley natural, la ley, dice, razonablemente es escandaloso e inexplicable. Sí. Pero claro, uno entiende desde la fe que cuando se apaga la luz de Dios en el corazón del hombre, cualquier cosa le parece verdad, ¿no? Verdadero o fácil de hacer. ¿Y qué dijo la Virgen? Tú me preguntas de todo esto de los tiempos difíciles. Pues ella dijo en Fátima, y se puede leer tranquilamente en el mensaje, que es durísimo, porque lo que voy a decir, todos los que nos están viendo, les aseguro que la mayoría, si no es que todos, no saben esta frase de Fátima, porque ni siquiera los que viven en Fátima, cuando yo la descubrí en el mensaje, la conocían. Ella dijo el 13 de octubre de 1917, las últimas palabras que dijo la Virgen antes de las imágenes y del milagro del sol fueron estas. Lucía describe, y tomando la Virgen un aspecto más triste, o sea, ya estaba triste, se pone un poquito más triste, dice, dejad de ofender a nuestro Señor, que está muy ofendido. Esa frase sí es conocida, pero lo que sigue no lo es. Dice, si el pueblo se enmienda, termina la guerra, acaba la guerra. Si no se enmienda, acaba el mundo. Esto es Fátima, visitado por 5 papas,
Lo digo porque hay apariciones que toda la iglesia no reconoce, que habla del fin de los tiempos, etcétera, del fin del mundo. Y bueno, pues uno dice, oye, hasta que la iglesia no se pronuncie, pues no ha pasado nada, no, ¿verdad? no podemos decir sí o sí no, esto es verdadero. Sí. Pero en cambio, en el mensaje de Fátima, lo que acabo de decir, que la gente lo puede corroborar, Está probado. dicho por Santa Jacinta Marto en las entrevistas que le hicieron a ella, si no me equivoco, el padre Manuel Formigao, así se llamaba este sacerdote que entrevistó a los pastorcitos, y ella dijo, la Virgen nos dijo esto. Entonces, si el mundo se convierte, acaba la guerra, que en aquel entonces era la Primera Guerra Mundial. Si no se convierte, que aquí está la clave, si seguimos ofendiendo a Dios, si seguimos haciéndonos daños los unos a los otros, vamos a acabar con el mundo. Y eso es muy triste y preocupante, muy triste y preocupante. Y nosotros vemos cómo la gente, pues ya no solamente, como dice usted, está alejada, ya ofende a Dios de una manera abierta, consciente y libre. Ya no le importa. Yo he conocido personas, bueno, que dicen, bueno, yo no creo en Dios, pero si existiera, yo no quisiera estar nunca con Él. Eso son unas palabras durísimas. Una persona que dice eso, pues está realmente, y lo dicen, lo que es más triste. Padre, entonces, lo que me está dando a entender es que vamos a ir increciendo a través de Misión Fátima, vamos a ir increciendo en unirnos a los demás en oración, en sacrificio, en ayuno, en adoración eucarística. Nos vamos a ir hasta que llegue un clímax de juntar las más almas posibles. Así es, pues mira, te doy dos cosas que yo creo que la Virgen está pidiendo. Yo estoy convencido, pero lo presento pues siempre apelando al cielo, que es quien está dirigiendo Mater Fátima, ¿no? Entonces, dos cosas. Una ya la has dicho tú, numéricamente cada vez la Virgen está llamando a sus hijos a que escuchen a su corazón inmaculado. Entonces esa es como la primera convocatoria que la Virgen hace a través de Mater Fátima. Y la segunda, me gusta lo que tú has dicho, también vamos poco a poco, el mensaje de Fátima se puede sintetizar de una forma simple en 7 pilares, ¿no? Entonces, poco a poco estamos introduciendo a nivel mundial esos pilares que la Virgen pidió en Fátima, que están basados en el Evangelio. Si la Virgen no viene a traer ninguna novedad que no haya dicho Cristo hace 2000 años. Claro. Pero sin embargo, entonces dirá uno, ¿y por qué se aparece la Virgen? Porque en estos momentos dramáticos que está viviendo la humanidad, la Virgen vuelve a salir como madre a nuestro encuentro a mostrarnos el camino de Jesús. O sea, es volver al corazón de Jesús. Bueno, entonces de esos 7 pilares, poco a poco, por eso si te has dado cuenta, vamos por etapas, y entonces la gente va a ir descubriendo a María, se enamorará de ella como Madre de Dios, como Madre nuestra, y irá comprendiendo que esa madre tiene unas peticiones para sus hijos. Y todo es dar gloria a Dios. Pero esos 7 pilares, poco a poco, se van a ir introduciendo a nivel mundial. ¿Y para qué? Para que las gracias que están prometidas, porque cuando hay una aparición, siempre hay una promesa. Por ejemplo, voy a dar una que dejó ella en Fátima. Ella dijo, quien abrace mi devoción, yo le prometo la salvación. Y serán amadas estas almas por Dios como flores puestas por mí a adornar su trono. Entonces, claro, ahí está hablando de la felicidad eterna. O sea, si tú haces caso a lo que yo digo, como los pastorcitos de Fátima, yo te prometo llegar al cielo. Entonces es un camino seguro, como dijo San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? A Jesús por María. Pues si entramos por el corazón inmaculado de María, llegamos a Jesús y ya lo dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, llegamos al Padre. Usted, antes de que tuviéramos el programa, habló de algo que me encantó y que era lo que estaba esperando de nosotros, la Virgen. Y me habló de la valentía. Me gustaría que nos explicara por qué usted piensa que esto es lo que nos pide la Virgen. Pues mira, con un hecho real de la aparición de Fátima, todos sabemos que los pastorcitos fueron presos en agosto. El 13 de agosto no hubo aparición porque ellos estaban en la cárcel de un pueblo que se llama todavía Ourem, ¿no? Entonces el alcalde, que era masón, quería obligarles a que dijeran el secreto en las 3 partes, que ahora sabemos que son 3 partes del secreto, de Fátima. Y entonces
los pastorcitos amenazados de muerte, y entonces estos niños estaban prontos para dar su vida por Cristo, como en México San José Luis Sánchez del Río, el beato Anacleto González Flores, etcétera. O sea, eran católicos llenos del amor de Dios, llenos del amor a María, que no tenían problema de dar la vida. Bueno, ¿y qué pasó en la cárcel? Dos cosas que parecen simpáticas de niño, pero que tienen una fuerza increíble. La primera, estaba Jacinta mirando la ventana de la cárcel, no sé cómo sería en aquel entonces, y estaba llorando. Y entonces Francisco, su hermano San Francisco, Marto, le pregunta, pero Jacinta, ¿tú no quieres dar la vida por amor a Dios, por la conversión de los pecadores y en reparación del corazón inmaculado de María? Que sabemos, quien conoce el mensaje de Fátima, dijo ella, todo sacrificio que hagan, decid, Señor, por tu amor, por la conversión de los pobres pecadores y en reparación del corazón inmaculado de María. Bueno, pues Francisco le repite las palabras de la Virgen a Santa Jacinta, ¿no? ¿Y qué dice Jacinta? Fíjate la ingenuidad, pero la profundidad de sus palabras. Dice, no, si yo no estoy llorando por eso. O sea, primer punto, ¿no? Estoy lista para dar la vida por Cristo. Dice, yo lo único que me hace llorar es que no voy a volver a ver a mis papás. Nada más. No, y era una niña. Se entiende, ¿no? Se entiende, pero estaba lista. Y luego, o sea, bueno, no negaba la posibilidad, ¿no? No, estaba lista para dar la vida por el martirio. Y luego la segunda, los mismos presos, que bueno, ahí estamos hablando de cárceles de hace 102 años, estaban los niños con los adultos, con los jóvenes, etcétera, mezcladísimos. Y entonces un preso le dice, oye, ¿por qué no revelan el secreto? Para que salven la vida. Dice, allá aquella señora, como diciendo, que se aguante, que pierda ella, pero ustedes salven la vida. Y Jacinta vuelve otra vez, muy enfadada, dice, no enfadada, pero muy seria, muy contundente, dice, el secreto no, primero morir. Y entonces, y estos presos empezaron bailando con los niños, porque en aquel entonces la cultura de aquel lugar era de mucho baile, mucho canto, etc. Empezaron bailando y terminaron rezando el Santo Rosario. Y eran unos maleantes. Eran maleantes. Eran maleantes contra esos niños. Así es. Pero como esos niños convirtieron a esos maleantes solamente con su valentía. Con su coraje. Con su arrojo. Con su ejemplo. Porque ellos se habrán quedado diciendo, oye, estos niños amenazados de muerte y no tienen miedo de morir por no faltarle a ese Dios, a esa Santísima Virgen que tanto aman, pues oye, yo quiero conocer a alguien que haya enamorado el corazón de estos niños. Entonces les llevaron de cantos a adorar a Dios a través del corazón inmaculado de María con el Santo Rosario. No, y ya sabemos, o sea, la parte de la historia en donde a ellos no les pasa nada, que era una simple amenaza para amedrentarlos y que dijeran el secreto. Pero ellos siempre creyeron que iba a ser verdad. Inclusive, no lo cuento porque sería muy largo, porque es preciosa, pero Lucía fue amenazada ella sola, después también de muerte, y esta no era una imagen, era real, y porque ya sus primos ya se habían ido al cielo. Esto es ya posterior a la partida al cielo de los primitos. Entonces ella pensaba que ya se habían muerto. No, ellos mueren. Sí. Ellos mueren, pero ella estando sola en Fátima, sí. Después fue amenazada de muerte por 2 soldados. Ok, y es lo que quiero entender. Sí, la historia es larga, pero ella fue amenazada de muerte, y por lo tanto Francisco y Jacinta recibieron 2 amenazas junto con Lucía, pero Lucía ahí recibió una tercera. O sea, fueron amenazados. Sola. Así es. Lucía, que ya es ahora venerable, también está en proceso de canonización, pues 3 amenazas de muerte en su vida. Pero debían haber sido muy serias. O sea, la del alguacil o la del pueblo sí. Fue terrible. Es que fue terrible. Para ellos era verdad. Ellos pues sí, saben, niños. Yo no sé si lo iban a matar o no, pero para ellos era verdad. Entonces, ellos no es que, claro, está tratando de asustarnos, no. Ellos verdaderamente estaban listos para dar la vida, porque están los escritos que ellos decían, si este sacrificio nos pide nuestro Señor Jesucristo y el corazón inmaculado de María, lo vamos a dar. Entonces,
tendríamos, después de cruzada por México, vamos al Rosario Universal. ¿Cómo se está uniendo a otros apostolados que promueven el Santo Rosario? ¿Qué es lo que están pasando? Pues tenemos Cuéntenos. buenas noticias porque, y eso lo digo también para la gente que nos está viendo, que si quisiera también participar y ayudar a difundir esto en el mundo, porque la Virgen lo quiere, Mater Fátima no pretende atraer a la gente hacia sí, sino al contrario. Mater Fátima es un tesoro que la Virgen quiere entregar a cada corazón, a cada instituto, a cada congregación, a cada parroquia, obispado, lo que sea. Y entonces algo muy hermoso que ha pasado hace poco es que iniciativas a nivel mundial que logran aglutinar mucha gente son Rosary Coast to Coast, Rosario Mar a Mar, como se llama en español, Rosario Sin Fronteras y Mater Fátima. Que yo conozca son 3 grandes iniciativas que aglutinan prácticamente buena parte del mundo, ¿no? Y yo los conozco, nos conocemos, no mucho, pero conocemos los responsables de cada apostolado y pasó una cosa muy bella, pues rezando, etcétera, discerniendo. Ahora hemos visto que los tres apostolados en este sentido más grandes del mundo se van a unir y este es un signo de Dios, ¿no? Comunión, y que hará pues que todas las fuerzas que cada uno tenga van a estar orientadas a un solo objetivo, ¿no? Y en una misma fecha, con los mismos intenciones, frutos, etcétera. Y a partir de ahí ya tenemos muchas congregaciones que se han unido también a esta iniciativa de Mater Fátima. Por lo tanto, con alegría podemos decir que la Virgen está juntando a sus hijos. A todos, cada quien guarda su propia identidad, de su lugar, de lo que está haciendo y todo, pero al mismo tiempo se están uniendo en esta intención común. Así es. En esta intención común, y eso es muy importante para ir también increciendo, para que llegue un momento en que pues se haga un llamado a toda la humanidad. Así es. A mí me gusta la palabra cruzada. Hay gente que no le gusta, pero es una cruzada. Cuando verdaderamente algo está en peligro, pues yo tengo que juntar a un grupo de personas para defender ese valor. No sé, si un pueblo va a ser invadido, pues el pueblo se reúne y trata de defender las familias de ese pueblo, etc. Entonces, ¿aquí qué estamos defendiendo? Yo diría 2 cosas, ¿no? Hay más, pero se sintetizan en 2. Primero, la paz del mundo. Importantísimo. Dios no quiere las guerras las crea el hombre. Y segundo, la salvación de las almas. O sea, ya Cristo derramó su sangre hace 2000 años para abrirnos las puertas del cielo y Él sufre junto con María cuando ve que un alma se condena. Dios no quiere que nadie se condene, pero el hombre sigue usando mal su libertad, pues con esta oración, con este sacrificio, con esta intercesión, estos méritos ofrecidos a Dios a través de María, pues queremos rescatar muchas almas del infierno. Que eso es o sea, que no caigan en el infierno. Claro. ¿Cuál ha sido el resultado en Europa? Y le pregunto de Europa porque América hasta cierto punto tiene una respuesta bastante clara, ¿no? O sea, yo creo México es un país que responde con todos los defectos que tenemos los mexicanos, pero veo que Latinoamérica también está en esa posibilidad de responder porque está en un proceso como previo al que está Europa. Europa ya ha pasado por unas cosas muy, muy terribles en la devastación contra la vida y la familia. ¿Cuál ha sido el impacto en Europa, padre? Es verdad que es más pequeño, pero también con buenas noticias. Por ejemplo, el Rosario Mundial pasado, no a nivel país, estoy diciendo presencia en algunas parroquias, etcétera, pero hemos estado en Portugal. En Portugal prácticamente estuvimos en todas las parroquias porque, bueno, ahí hay un movimiento muy, muy fuerte que nos apoyó muchísimo, gracias a Dios, y llegaron a todas las parroquias del país y muchas de ellas respondieron porque, bueno, en Portugal todo lo que venga con mensaje de Fátima es muy bien acogido. España lo acogió, un poquito Francia, Italia, buena parte del país tuvo alguna representación, también Bélgica se hizo algo, Alemania no mucho, no sabemos de muchas parroquias, pero sí sabemos de canales de televisión católicos que no buscamos y que cogieron la señal que nosotros enviamos vía satélite. Entonces ese fue el regalo de la Virgen. Después Grecia también, en Grecia inexplicablemente estaba siendo muy acogido. Y luego, bueno, también estuvimos en África, en Asia, etcétera. Con pequeñas, también estuvimos en China, por ejemplo, China, India. Lógicamente China es grandísimo, pero sí en pequeñas comunidades, porque ahí la iglesia tiene que estar clandestina. Los verdaderos católicos fieles tienen que esconderse, pues lo hicieron en casas, con familias, y bueno, pues con alegría llegamos
por un cálculo que hizo Radio María, que fue la que transmitió, al menos a 80 países. Es muchísimo. Se dice fácil, pero es muchísimo. Muchísimo, sí. Muchísimo, y ahora la expectativa yo creo que será mayor. Si Dios quiere, sí. ¿Por qué? Porque ya se conoce que es Mater Fátima. La gente que lo vivió sintió algo, o sea, no de sentimiento, sino percibió espiritualmente algo profundo. Entonces yo ya sí siento, por un lado, una expectativa muy grande. Sí, claro. Porque después de pasar por estos 17 países, también me ha dado tiempo para presentarme ante los obispos, para que ellos me autoricen este proyecto. Bueno, no es una convocatoria, es un proyecto, una invitación, y ha sido muy bien acogida. Pero también debo reconocer que ya también tiene sus enemigos. Cuando algo va dando fruto, para confirmar que da fruto, ya también algunos tratan de que Mater Fátima no llegue a lo que Dios quiere, ¿no? No, y tenemos que nosotros, pues, como católicos, como que unirnos a las buenas iniciativas, más allá de nuestros intereses personales, porque pues se trata de la salvación de las almas. O sea, no es algo de dinero, ni es algo, no, es algo que se salvan las almas. Una persona, así que reza el Santo Rosario, por más que esté perdida, sale adelante, se evangeliza, o sea, la madre la evangeliza, ¿no? Padre, entonces usted ve que sí hubo respuesta en Europa, que hay mucho trabajo que hacer en Europa, yo creo, muchísimo. Sí. Y no tiene usted, por ejemplo, en el caso de los enemigos de Mater Fátima, es decir, que no es Mater Fátima por sí misma, sino es la Virgen Santísima, que son enemigos de la Virgen. ¿No tiene usted la oposición en Europa de los musulmanes? ¿No ha tenido usted...? No. Yo al día de hoy no tengo ese dato. Sí, como ninguna. tal. Sí, no. No, simplemente de gente que sobre todo digamos, no es persecución, pero ese daño que se quiere hacer a este proyecto viene sobre todo de gente católica que no ha querido ver en esta iniciativa pues la luz de Dios, ¿no? Porque nadie, una persona, que a mí me toca dirigirlo, una persona no puede mover 80 países, esto está claro. No, Entonces, eso no es usted. O sea, es la Virgen. Está clarísimo que viene de Dios y que es ella. Pero bueno, por lo tanto, también estas personas seguramente cuando descubran todas las gracias que el mundo va a recibir, pues descubrirán que efectivamente no es una iniciativa de un hombre, de una persona, de un grupo de personas, sino que verdaderamente Dios utilizó este instrumento para traer gracias en un momento crucial de la historia. Usted hablaba de la petición por los sacerdotes, que es algo clave en la Iglesia. ¿Cómo se mueve este movimiento de Mater Fátima con los sacerdotes? ¿Cómo se unen a usted? ¿Qué pasa con ellos? Pues mira, primero, porque esto está empezando, Mater Fátima tiene 4 apostolados, lo que Mater Fátima es conocido, sobre todo por el Rosario Mundial y ahora con los sitios Jericó. Después queremos ayudar mucho a la familia y la vida, apoyando todas las causas que defienden la vida y la familia. Después lo que sería la parte sacerdotal de los sacerdotes y capillas de adoración perpetua. Bueno, hablando de los sacerdotes, este año el 20 de febrero no va a poder ser, pero quizá para el 13 de octubre ya vamos a empezar a hacer retiros internacionales de sacerdotes, siempre basados en el mensaje de Fátima, que lo conozcan, que lo profundicen, que se impregnen de ese amor mariano y verdaderamente cuando vuelvan a sus apostolados, pues verdaderamente lleven esa devoción de la Virgen a los corazones de los hombres. Bueno, y te voy a poner 2 ejemplos de necesidades. El tema de los sacerdotes vamos a trabajar sobre todo en la parte espiritual, la parte académica no es necesaria, hay muchas ofertas donde ellos pueden estudiar y buenas universidades. Sí. Y ahí Eso tienen todo. Tienen hay todo. libros, hay maestros, hay todo. Es el corazón, ¿no? Entonces, primero, en el sacerdote, sobre todo el diocesano, he encontrado, porque ya he viajado por muchos países, etcétera, mucha soledad. Y el enemigo se hace muy presente cuando hay soledad y falta de oración. Claro. Falta de oración, ahí el enemigo aprovecha y hace mucho dolor, ¿no? Y luego, segundo, digamos, a ver si esta palabra, hacer fraternidad, comunidad, vivir el sacerdocio con sus compañeros, etcétera. Hay sacerdotes que están muy bien protegidos porque viven con sus hermanos, etcétera, pero hay muchos sacerdotes que, como decía, esa soledad
es muy traicionera para el sacerdote, se aísla, se empieza a tener pues muchas manías, cosas raras, y entonces el sacerdote necesita también, vamos a usar la imagen de una familia. Claro. Entonces, los religiosos, por ejemplo, que viven en comunidad, Es más fácil. Sí, puede ser difícil vivir en comunidad porque a veces cuesta, como en una familia, como un matrimonio, a veces la convivencia no es fácil, pero no cabe duda que es un ambiente muy protector, muy sano para la persona. Sí. Bueno, pues vamos a empezar a crear retiros, descansos, peregrinaciones, etcétera, donde los sacerdotes reciban espiritualidad, se entusiasmen por el sacerdocio y también puedan convivir, que puedan abrirse a sacerdotes de cualquier otra parte del mundo, etcétera. Entonces, yo tengo mucha ilusión porque como capellán van muchos sacerdotes a Fátima y diría muchos de ellos con heridas que van buscando el consuelo de la Madre. Bueno, pues la Madre ahora quiere acogerlos, recibirlos, mimarlos, sanarlos, y entonces ahí es donde creo que Mater Fátima puede aportar mucho a los sacerdotes, que es ofrecer opciones, posibilidades, espacios, tiempos, etcétera, formas donde ellos puedan descansar, donde ellos puedan renovarse, donde ellos puedan crecer espiritualmente, donde ellos, si han tenido dificultades, se vuelvan a levantar y entusiasmarse para que reconozcan. Yo les decía, mira, el fin de este apostolado de Mater Fátima es hacer que el sacerdote sea sacerdote. Porque en el momento en que somos sacerdotes, vamos a traer mucha salvación al mundo. No, el sacerdote es clave para la transformación de la humanidad. De hecho, no sé si sepa usted, pero en el mismo momento que usted estaba promoviendo todo esto, el padre Salvador Herrera ha hablado mucho de la importancia de la santificación de los sacerdotes y de orar por los sacerdotes. De hecho, aquí también trabaja Compañía de María, cuyo objetivo es rezar nada más y adoptar a los sacerdotes en la oración y en el sacrificio por parte de los laicos. O sea que nosotros nos hacemos madres espirituales de ustedes, y los hombres se hacen custodios de los sacerdotes también, no les dicen padres espirituales sino custodios, y entonces se adopta a los sacerdotes y se reza por ellos de una manera especial. ¿Usted piensa a la larga que haya sacerdotes que, llamados por este movimiento, quieran ser sacerdotes de Mater Fátima con estos objetivos? ¿Lo ve o no? Todavía no. Primero porque Mater Fátima no es una congregación, Mater Fátima es una convocatoria. Okay. Yo, al día de hoy, si Dios quiere algo más, que ya sea un carisma dentro de la iglesia, eso ya estamos haciendo un discernimiento con un obispo de Bolivia, de Oruro, un obispo polaco. Él pues va conociendo el movimiento, nos va viendo, etcétera, porque ahora es una invitación. Ya si Dios quiere algo más, pues con la guía de un pastor de la iglesia, pues nos irá indicando el camino. Pero o sea, no está descartada esa idea. No está descartada, pero al día de hoy yo no veo que pertenezcan a algo, porque ahora es como tú te nutres de muchas formas y ahora la Virgen te llama a que le ayudes a ella, como decías tú, a salvar almas. Es como si los 3 pastorcitos, pero se multiplican por millones en el mundo. Entonces somos, si quieres llamar hasta de risa, pues pastorcitos y pastorcitas del mundo, unidos. Nosotros les llamamos de cariño misioneros de María, ¿no? Pero es una forma de darles un nombre a todas esas personas que escuchan esta invitación y que también, por amor a María, por amor a Dios, se dedican a divulgarla en cualquier parte del mundo. Entonces, la participación en este momento es mayoritariamente laica con usted. Sí. Ahora, pero ya están entrando congregaciones religiosas. ¿Y por qué? Porque han visto que puede ser un apostolado donde ellos puedan participar. Por ejemplo, ¿qué fue lo que dio la clave del éxito, vamos a decir, del primer Rosario Mundial? Te vas a reír porque es lo más discreto. Padre, llamó a no sé quién, pagó no sé cuánto. Nada de eso. Lo primero que hicimos para hacer el Rosario Mundial fue pedir oraciones a los conventos de clausura. El éxito de Mater Fátima, de esos 80 países, fue que fue protegido por todas esas oraciones que hicieron las religiosas de clausura, y entonces ahí viene el éxito. Por eso lo demás hay que hacer las tareas de Dios, pero detrás de esta convocatoria hay muchísima oración, y eso hace
que la gente se sienta muy llamada, perdón, y también yo ya empiezo a ver que es típico que pase en estos apostolados, que se sienten muy de Mater Fátima, ¿no? O sea, yo me siento Mater Fátima, o sea, porque es suyo, Mater Fátima es de ellos. Sí, y usted, o sea, les va tocando con la varita de la Virgen, por así decirle, Ya. y los va enviando, órale, órale. Y no los detiene en la actividad que hacen, ni en el carisma que tienen, sino como que es un distintivo, vamos a decirlo así, puede ser, no sé, una religiosa de clausura, sigue en su clausura y todo, y es un distintivo que De ora Mater por Mater Fátima, Fátima, ora por el apostolado, se adhiere cuando son las convocatorias. Y ahora, ¿qué relación tiene el movimiento sacerdotal de Mater Fátima que se vislumbra con el movimiento sacerdotal mariano? ¿No tiene ninguna relación? No, yo los conozco, personas del movimiento sacerdotal mariano, porque conocen muy bien el mensaje de Fátima, se han sentido muy cercanos a Mater Fátima y también lo han hecho en los lugares, estoy pensando en Italia, ahí fuimos muy apoyados por personas que pertenecen al movimiento sacerdotal mariano. Entonces, no, porque ellos van, lo poco que conozco, espero no decir un error porque no los conozco a fondo, ellos sobre todo invitan a hacer cenáculos de oración, sí, etcétera, y bueno, esta vez una forma de acompañarles. Nosotros lo que vemos es también crear otros espacios, quizá, y podrían ser culturales. Oye, mira, vamos a descansar 3 días. No es un curso de formación intensivo, pero descansa como sacerdote, con tus liturgias a las horas, con tu Eucaristía bien celebrada. Oye, tú también tienes la posibilidad de gozar del mar, de la montaña, etcétera, pero en ambientes cuidados, etcétera. Entonces, si te das cuenta, es como, a ver si la imagen sirve, como una mamá que se preocupa del aspecto más delicado del hijo, que en este caso es el corazón sacerdotal, y eso es lo que queremos ofrecer. Ya después, como te decía, con descansos, peregrinaciones, retiros, etc. Lo que entiendo del movimiento sacerdotal mariano, es, bueno, ellos pertenecen a ese movimiento y su vida, su sacerdocio se nutre a través de esos cenáculos que hacen de oración semanal. Así es. ¿Y conoció al padre Gobi? No. O sea, me he leído el libro Azul. No, y ese que te hablan en primera persona. Entonces, la verdad, el libro Azul es muy bueno. Muy bueno. Muy ungido. Gracias a Dios, pues también el movimiento sacerdotal mariano tiene muchos obispos detrás que los apoyan, que los autorizan, los protegen también, porque todas las obras de Dios y de la Santísima Virgen de forma especial son muy perseguidas, y también yo he visto que han sido perseguidos desde el padre Gobi hasta ellos. Entonces, al tener obispos que verdaderamente certifican que vienen de Dios, que esto pues es algo un bien para la salvación de las almas, para la Iglesia, pues también a ellos les da una garantía de poder continuar caminando. ¿Cuál ha sido el contacto de Mater Fátima con su santidad el Papa Francisco? Pues todavía no hemos llegado. A mí me han propuesto varios caminos. Yo estuve a punto de hablar con el cardenal Óscar Maradiaga. Entonces, pero al final no fue posible. Yo tenía una cita con él. Pasamos por Honduras y él estaba dispuesto a recibirme. Él está en el consejo de los cardenales, en ese consejo cercano. Él vino a México incluso. Sí, entonces... Bueno, ahí había una posibilidad, pero no se ha dado todavía. Todavía no se ha dado. Y yo también lo que quiero ahora es, nosotros nos hemos centrado en dar a conocer el mensaje de Fátima. Entonces, el ir, porque siempre me dicen, padre, tienes que llegar arriba para que seas aprobado y tal. Le digo, mira, como la Virgen, discreta. Muy discreta. Y cuando ella quiera, subirá. Será el encuentro. Sí, claro. Porque, por ejemplo, cuando este obispo de Oruro, en Bolivia, si discierne y ve que es voluntad de Dios de ya configurarnos como una, no sé, como una sociedad de vida privada, apostólica, etcétera, pues entonces ya seguro que va al Papa, porque de una forma u otra él tiene que saber qué es lo que se está aprobando, ¿no?, en las diócesis. Entonces ya es una forma de ir al Vaticano, ¿no? Entonces, pero yo también me di cuenta que no hay prisa. La Virgen tiene sus tiempos. Sí. Ahora lo que yo veo con urgencia es llamar a los laicos, porque yo voy a dar mi impresión, no sé si todos concordarán,
yo veo que los laicos estamos muy dormidos. Yo estaba dormido, a mí el mensaje de Fátima me despertó como si me diera casi 4 años en el santuario de Fátima, me ayudó a ver lo que la Virgen hace 102 años nos había dejado como un camino para evitar tanto daño. Sí, claro. Voy a dar un dato que la gente se va a quedar impresionada si no lo conoce. La Segunda Guerra Mundial fue profetizada en Fátima 22 años antes y teníamos el camino para evitarla. Y no se evitó porque no se hizo. No se evitó, así es. Entonces, ¿y por qué? Porque estamos dormidos. Entonces yo siento que ahora, esa forma discreta, etcétera, pero llegar a muchos laicos para que se despierten y entonces empiecen a hacer lo que la Virgen María haga. Y luego ya, pues si será un movimiento aprobado por la Iglesia o tal, pues eso se lo dejamos a ella. No, pero realmente es un movimiento que lo que pide está dentro de nuestra Iglesia, de nuestra doctrina, de nuestro magisterio. O sea, Fátima es un mensaje aprobado, lo cual también es una certidumbre muy grande, ¿no? Sí. ¿No? Están, no sé, camino, ya son 2 santos que tiene, y nada más faltaría Lucía, ¿no? Francisco y Jacinta, siempre los confundo, son los nombres al revés. Es Jacinta y Francisco y Lucía. ¿Okay? Y Lucía, o sea, realmente ellos están en camino, ellos dos ya son santos, pero que sí, Lucía está en camino a los altares. Sí. Y lo que ellos dejaron al mundo fue muy importante. Muy importante. Porque los 2 flagelos más grandes que vive la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, que las dimensiones fueron atroces, y luego Rusia, con todos sus errores, que ahí uno de las masacres que está viviendo la humanidad es el aborto. Entonces, las 2 cosas ya estaban avisadas en Fátima, pero sobre todo yo me centro, porque ahora decir, claro, es que no se hizo, pues no sirve de nada lamentarse, porque ya el pasado ya está cerrado. Pero en cambio, yo le digo, mira, para cambiar el mundo sigue vigente el camino. Sí, estamos todavía a tiempo. O sea, mientras no se acabe el tiempo que diga el Señor, pues ya vienen todos los acontecimientos y todo, que lo más difícil, ¿no? Todo lo que está pasando en la iglesia, todo eso que nosotros sabemos de hace mucho tiempo. Conozco el mensaje de la Virgen de hace 30 años y la Virgen lleva anunciando 100 todo lo que va a pasar. Así es. Entonces ya no es que lo sabemos. Sí, mucha gente se queda en cosas periféricas. Padre, que si Lucía fue Lucía o no fue Lucía, que desapareció Lucía. Entonces dice, mira, yo no sé y no me voy a meter a investigar en eso porque ¿qué importancia tiene? No tiene importancia, claro. Al menos para una cosa. Porque la Virgen, para cambiar el mundo, ya el mensaje está escrito. Entonces ya que si fue aquí, que fue allá, si fue de esta manera o de esta otra, no creo que sea lo más urgente ahora, porque como estamos hablando, mira cómo está Latinoamérica encendida en violencias, en guerras, en manifestaciones que terminan haciendo destrozos a los países, y en cambio la Virgen ya dejó un camino para evitar todo eso y también para resolver todo lo que está pasando en Latinoamérica. Esos 7 pilares, si se vivieran, ningún país en Latinoamérica estaría sufriendo lo que está sufriendo ahora. Y esa va a ser la convocatoria. Así es. Entonces, por eso te decía que poco a poco queremos llegar a vivir mundialmente los 7 pilares. Ese mensaje. O sea, la trayectoria del increciendo son los 7 pilares. Así es. O sea, así eso es como una meta, pero también hay que ser, Dios es pedagogo con el hombre. Mira, el pueblo de Israel lo tuvo que llevar poco a poco para que se preparara para la venida del Salvador. Pues igual, aquí hay un mensaje precioso, pero la gente no lo ha sabido en 100 años, estoy hablando de todo el mundo, sí. No lo ha sabido reconocer, pues poco a poco ser una gotita más, porque nosotros no somos la solución del mundo, pero Mater Fátima es una gotita más que la Virgen envía para tratar de que se viva ese mensaje en todo el mundo. ¿Cuál es la preparación que usted nos sugiere o que se está sugiriendo en Mater Fátima para el Rosario Mundial, para el 20 de febrero? Pues ¿Qué preparación necesitamos? Varias. Primero, yo ya hice esa misión de 17 países. Yo sigo, ahora en Navidades voy a visitar a mi familia y vamos a consagrar en Durango, México, su casa, en 10,000 personas. Wow. Y luego después, pasando las Navidades, volvemos a Colombia y después ya volvemos a México para preparar el Rosario Mundial. Y si Dios quiere, vamos a continuar con esta misión. Entonces, por un lado, que se conozca el mensaje de Fátima y profundizar en esos 7 pilares. Y segundo, también, antes del Rosario Mundial, vamos a invitar a la gente a que se consagre.
y el método que la Iglesia propone, el método más conocido de la Santa Iglesia Católica, es el que nos dejó el Espíritu Santo a través de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, el método de los 33 días, Yes. ¿no? Ya sea por web, por aplicación, ahora gracias a Dios Mater Fátima está recibiendo muchas ayudas de parte de las personas y nos han regalado un portal en internet, una radio que va a comenzar, una aplicación, etcétera. ¿Y todo eso para qué? Para ayudar a la gente a que viva los primeros sábados de mes, para que viva la reparación, para que viva las consagraciones, etcétera. O sea, para que viva el mensaje de Fátima. Lo cual quiere decir que nosotros podemos interactuar con usted. Díganos cuál es la página de Mater Fátima para que la gente pueda ligarse y cuáles son sus redes para que puedan ligarse. Pues mira, gracias porque es muy sencilla. materfatima.org. Muy fácil. Y ahí ya está todo, inclusive a partir del 12 de diciembre pasado, de este año, hace unos días, pues que tenemos una buena noticia, se ha creado ya un portal de oración, le llamamos Comunidad Mundial de Oración, ¿no? O sea, la gente ahí puede unirse, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una novedad y va a ser muy hermoso porque ya la gente puede rezar su rosario, etcétera, etcétera, junto con el mundo, ¿no? Claro. No es la única iniciativa, pero este portal lo han preparado para que pueda soportar hasta cientos de millones de personas. ¿Y ya salió el portal? ¿Ya se puede consultar? El portal ya está, ahora estamos preparando una app, ¿cómo le llaman? Sí, No, una aplicación. Y entonces también ya se está preparando. Y la idea es que la gente se sienta motivada porque sabe, sea por el idioma o porque la cantidad de la gente está unida, que esté rezando con el mundo. Esto, cuando uno vive en el Santuario de Fátima, va gente de todo el mundo, cuando se reza el rosario, se reza en varios idiomas. Claro. Entonces, la gente se queda impactada porque dice, estoy unida con todo el mundo en oración. Pues a través de los medios de comunicación vamos a hacer que el mundo se una en oración también, sintiendo esa universalidad de la Iglesia, ¿no? Entonces, la idea sería que nosotros a través de su app podamos rezar a tiempo real con todos los demás. Así es, con todos los que quieran en ese momento, y vamos a ofrecer diversos idiomas, diversas oraciones, como la coronilla de la misericordia, el rosario, lógicamente, la devoción a los primeros sábados de mes, las novenas antes de los días 13, etcétera. O sea, va a haber mucha oración. La imposición del escapulario también entra de alguna forma la espiritualidad de Nuestra Señora del Carmen. Se va a recobrarla. Sí, porque en las apariciones, una de ellas en octubre, el 13 de octubre de 1917, se aparece la Virgen con el atuendo de Nuestra Señora del Carmen. Entonces, están unidas, están ligadas. Bueno, entonces, materfatima.org, y luego en las redes sociales puedes buscar Mater Fátima Internacional en Facebook, Twitter y todas esas redes sociales conocidas, o si no, también la del país. Ya también estamos teniendo las mismas redes, las locales. Entonces, o sea que realmente ha crecido rapidísimo. ¿Cuánto tiempo desde que inició esto, padre? Pues mira, pidiendo oración ya llevamos más de un año. Sí. Pero dando a conocer esto, quisimos que fuera una fecha mariana, pero como son las cosas del enemigo, no pudimos en las fechas marianas. Escogimos el 7 de septiembre, no, el 8 de septiembre, el 7 de octubre, el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, ninguna, del 2018, nada. Hasta nos dimos a conocer el 12 de enero, o sea que no llevamos ni un año, y la Virgen ya le ha dado una presencia mundial a Mater Fátima. No, por lo es tanto, impresionante, queda impresionante. Queda claro que ella es lo que lo quiere. Así es de ella, y por eso yo no me canso de decirlo, y con honor lo digo, es un apostolado que ella suscitó, ella lo lleva. En Colombia un señor me dijo una palabra muy bella, dice, Padre, abandónese, dice, porque ella ha tomado el control, ¿no? Cuando empezamos nadie nos conocía, en cambio ahora pues realmente es una presencia mundial, y estas palabras fueron de Dios, ¿no? Déjala a ella, que ella tiene el control de Mater Fátima. ¿Y sí? Padre, ¿y usted como sacerdote diocesano no tiene problemas de estar viajando y todo, y qué le dicen ahí su obispo y todo eso? Pues hasta ella se encarga de eso, porque mi obispo me dio una gracia. Yo pertenezco a una diócesis en España que se llama Getafe, diócesis de Getafe, que está entre Madrid y Toledo. Ahí está esta diócesis, que antes era Madrid hace 30 y tantos años. Y entonces él me ha regalado 10 meses de misión. Entonces hasta el próximo Rosario Mundial puedo estar visitando países. Ya después del Rosario Mundial pues tendré que hablar con él, y pues lo que Dios le suscite en su corazón, para ver si le dieron dos años de licencia para poder hacer todo esto. Bueno, si juntamos todo,
me dieron permiso de estar 4 años en Fátima y 10 meses de misionero. Entonces casi 5 años primero de impregnarme del mensaje y ahora de proponerlo al mundo. La verdad es que se ve interesantísimo y los frutos no se han dejado esperar, Padre. Entonces, pues nosotros estamos muy contentos de que pues haya venido aquí al Mundo Católico. Me siento muy honrada. La verdad es que quería conocer al Padre ya desde hace tiempo, porque nos mandan a veces algunas de sus charlas por el WhatsApp, y me había encantado escucharlo, sobre todo que trata temas pues muy álgidos, con mucha valentía, con mucha claridad, o sea que sepamos todo lo que está pasando en el mundo, y que nosotros como católicos no podemos cerrar nuestros ojos y decir no está pasando. Claro que está pasando, y nosotros tenemos que combatirlo porque es una guerra espiritual. A mí me gustaría nada más, para finalizar esta parte de lo que estamos hablando, que nos diga por qué esta es una guerra espiritual. Pues primero porque basta ver la Escritura, y todo empezó desde que Satanás no quiso obedecer a Dios, no quiso amar a Dios, no quiso servirle, y ahí empieza todo. Sabemos por las Escrituras que es expulsado de la presencia de Dios, y él con mucha rabia, sabemos que está vencido por Dios, pero con mucha rabia sale al mundo, es precipitado al mundo, y lo que quiere es romper la obra de Dios. A Dios no le puede hacer nada, pero sí a la obra de Dios. Y ahí está el combate, ¿no? Cuando uno lee el Apocalipsis 12, pues ese capítulo que habla entre la lucha entre San Miguel y Satanás, pues precisamente esa lucha no ha terminado, al contrario, se ha agudizado, porque como dices tú, yo no sé, nadie sabe los tiempos, pero sí se sabe que el deterioro de la humanidad es tan grande que quiere decir que los tiempos se están acortando. Y con esto que dije de Fátima, del mundo, de que puede terminar el mundo si el mundo no vuelve a Dios y no se convierte, pues es una llamada muy fuerte de parte de María, ¿no? Entonces, ahí empieza la verdadera lucha. Y luego después, esto, así como la gracia toma carne, vamos a usar esa expresión, en nuestros corazones, y a partir de nosotros, por amor a Dios, hacemos buenas obras, somos virtuosos, etcétera, etcétera, pues también Satanás tiene sus aliados, tiene sus amigos en el mundo, personas me estoy refiriendo, que también están haciendo mucho daño a los hombres. Entonces, y aquí voy al mensaje de Fátima. La Virgen, ¿qué es lo que hizo Cristo en el Evangelio? Siempre que hablo de Fátima estoy hablando del Evangelio, porque es lo mismo, pero con otras palabras. ¿Qué hacía Cristo? Cristo iba contra el pecado, pero no iba contra el pecador. Él quería rescatar al pecador siempre, fuera quien fuera, hasta Judas, Pilatos, etcétera, ¿no? Bueno, la Virgen, ¿qué nos pide en Fátima? Lo mismo. Ella dice, rezad mucho y sacrificaos por los pecadores, por los pobres pecadores. Dice, porque muchos van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos, ¿no? Entonces, es lo mismo que el Evangelio. Es, oye, lucha contra Satanás para liberar a esa persona de su pecado, de su mal hábito, etcétera, o de las tentaciones que le esté invadiendo el espíritu maligno, para que esa alma saque lo mejor de sí, que es lo que Dios le ha dado. ¿Qué dijo San Agustín? Señor, nos hiciste para ti y solo descansará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Entonces, si yo libero esas almas de la presencia de Satanás por el pecado, por la tentación, lo que sea, a través de la oración, de todo lo que pide la Virgen en Fátima, esa alma volverá a Dios. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Cómo lo entiende usted, Padre? Pues mira, para mí es la garantía de que Cristo ya venció en la cruz. Y entonces ella viene a confirmar. Pero esta modalidad quizá con las apariciones queda más clara. Ella dijo en Fátima una frase muy hermosa, dice, Dios quiere reinar a través de mi corazón inmaculado. ¡Wow! Entonces, Cristo es Rey, nadie duda de eso, pero sí lo quiere hacer a través del corazón inmaculado de María. No, o sea... Ella prepara. Y aquí en la aparición de Guadalupe yo creo que queda muy claro, porque ella está delante del sol. Siempre el sol ha sido el Señor, Dios, y la luna siempre se ha adjudicado a la Santísima Virgen. Pues ella, al estar delante del sol, ¿qué nos está diciendo? Yo no soy mejor que el sol, no soy más luminosa que el sol, sino que el sol me envía antes para llevarles a la luz de Dios, ¿no? A la salvación. Entonces,
la aparición de Guadalupe es preciosa porque se cumple todo lo que está en la palabra, y también los mensajes en esta aparición queda muy claro. Cristo es la luz del mundo, mas sin embargo envía a su mejor mensajera, que es la Virgen María. Y así debemos entenderlo y así debemos propagarlo. Padre, termino con usted esta hermosísima entrevista que podría durarme mucho, y vamos a hacer otra parte, pero darle las gracias de haber venido aquí a Mundo Católico. Me siento honradísima y muy contenta de poder colaborar en este gran proyecto que es el Rosario Mundial. Tómenos en cuenta, vamos a ayudarlo en todo Claro lo que que podamos, sí. en difundirlo, Gracias. en darlo a conocer, en participar, en estar activos, para que todos los hermanos que nos escuchan puedan unir a sus familias, en sus trabajos, en todo lo que la sociedad, en México, porque sepamos que el triunfo del Inmaculado Corazón de María iniciará en México. Y ella lo profetizó en muchos lados y se lo dijo al Padre Gobi, que aquí empezaba el triunfo de su Inmaculado Corazón. Entonces, pues no es gratuito que pues este Rosario Mundial tenga por sede la Basílica de Guadalupe. Próximo, sí, y es muy, en mi opinión, me parece muy determinante, primero porque no lo escogimos nosotros, ella buscó su casa, y así lo digo. A mí me hubiera encantado haberlo hecho en Fátima de nuevo. Pero no quiso. Ella no quiso, ella dijo México. Ella tiene muchas casas en el mundo, pero ella, porque posibilidades, ahora que Mater Fátima es conocido, pudimos haber escogido cualquier otra casa. Ella quiso esta. Entonces hay algo más, ¿verdad? Pues de México, ese triunfo, porque el proyecto de la nueva civilización del amor se inicia aquí. La Virgen le profetizó al Padre Gobi que desde aquí sería el primer país donde se vencería la masonería. Imagínense la tarea que nosotros tenemos como mexicanos. Así es. Es impresionante, ¿verdad? Y usted es mexicano, así Nacimos, y nieto de cristero, que también hay que decirlo, porque esos mexicanos que dieron su sangre por defender la fe en este país, pues también está redundando en gracias para cada uno de nosotros, para mantener esa lucha por amor a María, por amor al Señor, para que el grito de ellos es una síntesis de nuestra fe, ¿no? De viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿no? Muchas gracias, Padre. Héctor, gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Hasta la próxima.